Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy estoy grabando este video para realizar un pequeño tutorial de cómo deberíamos trabajar o cómo podríamos generar nuestro primer proyecto con todo lo que la materia requiere justamente para aplicar buenas prácticas de desarrollo de código, ¿sí? División de utilización y uso de patrones. Muchos quizás no conocen cómo, cómo trabajar con una web API, ¿sí? Hoy lo que vamos a generar es justamente una web API con un Net6, ¿sí? Tenemos varios videos en este mismo canal, pero bueno, ya quedaron bastante viejos, 2 años ya que pasó. Así que nada, vamos a armar un video, voy a armar un video nuevo, ¿sí? Estoy grabando justamente eso, donde vamos a ver de vuelta todo lo mismo, ¿sí? Aplicado a la última tecnología de Net6 con los mismos conceptos, quizás algunos que otro o concepto nuevo, tecnologías que ya no se usan. Nada, un poco es para que ustedes se puedan amoldar, ¿sí? Y entender quizás un montón de los porqués de lo que se ve teóricamente en la materia, bajarlo a lo que sería algo práctico, tangible, que es justamente la metodología de trabajo que hoy nosotros tenemos. Nada, este video va a estar sin cortes, lo voy a subir completamente directo a pedido de alumnos de anteriores cuatrimestres, donde les molestaba quizás tener que iterar varios videos. Vamos a hacerlo corrido, no sé cuánto tiempo va a llevar, pero bueno, nada, espero que se entienda y espero que les guste, ¿sí? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto de web API en lo que sería NetFramework, ¿sí? Para eso yo voy a basar en la metodología de Visual Studio, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar Visual Studio Code o lo que están tienen distribuciones de Linux, pueden utilizar Visual Studio Code para crear aplicaciones en Net. Simplemente no van a tener la facilidad de utilizar un IDE que con clics se pueda generar todo, sino van a tener que utilizar varios comandos, ¿sí? Nada, no son muy difíciles, lo pueden aprender rápidamente, ¿sí? Pero bueno, yo lo que voy a hacer es abrir Visual Studio 22 para tener el Net6 instalado. Voy a crear un nuevo proyecto. Al proyecto le voy a poner, bueno, en esta parte vamos a seleccionar que sea una web API, ¿sí? Entonces voy a buscar API acá, ¿sí? En el buscador y fíjense que me aparece ASP.NET Core, ¿sí? Web API, ¿sí? Voy a seleccionar este, ¿sí? Fíjense que acá dice C Sharp, acá dice F Sharp, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a trabajar con F Sharp, sino que vamos a trabajar con C Sharp, por lo tanto vamos a seleccionar este. Le va a dar siguiente. Acá me pide cuál es el nombre, le voy a poner demo. Voy a elegir, acá podemos elegir la carpeta donde queremos que se guarde, yo la voy a guardar acá, ¿sí? Y siguiente. Fíjense que acá me pide qué framework quiero trabajar. Nosotros trabajamos con Net6, ¿sí? Pero bueno, hay otras versiones, ¿sí? Pero vamos a trabajar siempre con Net6 ahora. Configurar HTTPS, no, esto es sí, crear, ¿sí? Ya existe. Bueno, a ver, vamos a cambiarle el nombre. Demo PS. Sí, vamos a ponerle. Demo PS. Y vamos a mirar. Ahora sí. Esperamos que esto cargue. No demora mucho. Y ahí tenemos nuestro primer proyecto en Net. Sí, fíjense, analicemos un poco. El framework nos crea ya de por sí un template, ¿sí? De proyecto donde ya tenemos algunas carpetitas, algunos archivitos. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué es esto. No sé si se llega a ver en la pantalla. A ver si lo puedo hacer zoom a esto. No se puede. Pero bueno. A ustedes les va a aparecer la carpeta controllers. ¿Sí? Fíjense que me crea un proyecto, si se fijan, este es un proyecto, ¿sí? Un proyecto en Net6 se entiende como un agrupador de archivos, ¿sí? Que es el que termina compilando
para terminar ejecutando, termina siendo una DLL, ¿sí? Cada proyecto termina siendo un archivito .dll que, bueno, cuando nuestro código esté compilado se va a poder ejecutar, ¿sí? Entonces nos crea este proyectito. Fíjense que tiene un iconito diferente, ¿sí? Porque es un proyecto web donde nos crea en principio el archivo de app settings, ¿sí? Que es el archivo donde nosotros vamos a codificar y guardar nuestras environment de ambiente. Eh, Nada, nosotros en este apartado configuramos cada de nuestras environment, ¿sí? A medida que vamos pasando el ambiente. Esto va pensado en lo productivo, ¿sí? Nuestra carpeta controllers, ¿sí? Donde vamos a exponer nuestras API. Fíjense que acá ya me trae por lo menos una API ya de ejemplo, ¿sí? Un archivito que la utiliza la API para poder trabajar, ¿sí? Y un program.cs. En la definición nueva de C# 10, a diferencia de si ven los anteriores videos, nosotros antes en NET teníamos lo que es el archivo program.cs y el startup.cs para generar aplicaciones. A partir de la definición de C# 10, donde Microsoft está apuntando más a todo lo que es computación cloud, tenemos que ya no necesitamos la función main para ejecutar un programa en C#. Es decir, si está dentro de un archivo llamado program.cs, podemos ejecutar código C#, ¿sí? Que nosotros querramos, sin necesidad de definir una clase de program ni una función main como antes lo definíamos, ¿sí? Simplemente, nada, se ejecuta el código que está acá dentro. Es muy similar a Python, pero bueno, ahora C# con todas sus nuevas definiciones del lenguaje van en ese camino, ¿sí? Lo que tenemos acá es la configuración del servidor de web, ¿sí? que vamos a utilizar. Si se fijan, tenemos la parte antes, los que vieron cómo evolucionó esto. Teníamos un apartado para configuración del service, para lo que son inyecciones de dependencias, y teníamos un apartado para la configuración de la aplicación, donde se definían middlewares y un par de muchas de otras cosas, ¿sí? Que no los voy a marear, capaz que es la primera que los mira, pero esas definiciones se dividen en dos, ¿sí? Donde tenemos la configuración de la aplicación y la configuración del servicio, ¿sí? Esto está muy arraigado a lo que es inyección de dependencia, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? No me voy a detener acá. Pero bueno, ahí termina nuestro template, ¿sí? No es mucho más que esto. Si nosotros le damos a correr a esto y veamos que levanta, ¿sí? Le doy play acá. A ver, ahí levantó. Podemos ver que tenemos una consolita y levanta un browser, ¿sí? Porque es una aplicación de tipo web, una API en sí lo que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, este es el log por defecto que me genera la aplicación. Y acá tenemos nuestro Swagger, ¿sí? Swagger y con nuestro endpoint acá. Swagger no es más que una definición, o sea, Swagger en realidad es una aplicación que se basa en el estándar de OpenAPI, ¿sí? Donde hay un estándar de escritura de APIs. Y ahora vamos a entender un poco más quizás lo que más adelante que son las APIs, ¿no? Pero en definitiva, a modo de documentación, nuestro amigo Swagger, ¿sí? Lo que hace es leer en definitiva un archivo que se genera de YML, que es estándar, ¿sí? Que lo que dice es justamente cuáles son las API que expone este servicio, ¿sí? Porque nosotros podemos tener múltiples API, múltiples rutas, y Swagger, además de ser una interfaz que es amigable y que podemos visualizar todos nuestros endpoints, también es un estándar, ¿sí? Y para ver un poco del estándar pueden ir, y les voy a dejar esto en la parte de la descripción, este link para que puedan acceder y puedan entrar y a entender un poco más qué es el estándar OpenAPI, ¿sí? Van a saber qué es Swagger, ¿sí? Un poquito más. Pero entiéndase que
Swagger no son no son las APIs, simplemente es una aplicación que nos muestra de una manera sencilla la documentación de nuestra API. Bien, bueno, eso es todo lo que hace, ¿sí? Vamos incluso a ejecutar vamos a hacer la primera prueba, vamos a ejecutar esta petición. Se fijan, termina siendo una petición, ¿sí? De HTTP a esta URL, ¿sí? Y le trae información, nada, el servicio devuelve información a el que lo esté consumiendo, ¿sí? Eso es el concepto principal de API. Bien, lo habremos visto o lo verán en clase, ¿sí? Si no lo conocen. Bien, entonces, bueno, ya tenemos nuestro template armado, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco más de la arquitectura de nuestro software, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar siempre con arquitecturas limpias o proponer arquitecturas limpias para el desarrollo, ¿sí? Una de las arquitecturas que vamos a ver es la distribución, la división en capas de nuestro proyecto, ¿sí? La división en capas consiste justamente en dividir el código en responsabilidades. Cuando veamos, y si no lo vieron todavía, cuando vimos los patrones SOLID, los principios SOLID, perdón, pudimos ver que había ciertas cosas que obligan a tener una única responsabilidad. ¿Sí? Eso se puede escalar a nivel de clase como a nivel de arquitectura de capas o incluso a nivel de microservicio, aplicación, vamos mucho más arriba, ¿sí? Entonces, bajo ese principio lo que vamos a generar es una arquitectura de tipo pseudo hexagonal, ¿sí? Y para ver qué es una arquitectura hexagonal también les voy a dejar justamente este link que explica para lo que sería la arquitectura hexagonal, ¿sí? Fíjense que tiene esta pinta, ¿sí? Infraestructura, aplicación, dominio. Lo que vamos a hacer es tratar de generar esa arquitectura. Las arquitecturas limpias o división por capas, digamos, dependiendo de donde lo mires, consiste en que una capa superior se comunica siempre con una inferior, pero no a la vez, ¿sí? Es decir, no en segundas direcciones. Es decir, yo desde el acceso de mi capa de dominio no puedo ejecutar, ¿sí? Directamente consumir recursos de la capa superior, ¿sí? No puedo ir en dirección hacia arriba, siempre voy hacia abajo a nivel arquitectónico, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es generar justamente esta arquitectura de división en capas, ¿sí? Donde tenemos la capa de infraestructura, la capa de aplicación y la capa de dominio, ¿sí? Bueno, acá un poco se va a explicar cuál es la responsabilidad de cada capa. Yo se lo voy a ir mencionando a medida que lo vayamos creando, ¿sí? Para para hacer una división de capas, no es necesario generar proyectos, ¿sí? Es decir, proyectos dentro de la solución de NET, ¿sí? Quizás con simplemente generar carpetas alcanzaría, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al generar carpetas nosotros es muy fácil confundirse y empezar a entremezclar capas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad nos los permite. En cambio, si nosotros dividimos el código a nivel de capas y utilizamos proyectos, tenemos una mayor seguridad de que no vamos a agarrar y vamos a empezar a utilizar recursos de otra capa superior en una capa inferior. ¿Por qué? Porque yo declaro una carpeta acá, le pongo una clase que sea una clase bajo dominio, no puede invocar a un método de otra carpeta donde el dominio es superior, es decir, donde está más arraigado a la capa más exteriores, ¿sí? A nivel de código lo puedo llegar a hacer, obviamente, no tengo ninguna restricción, pero ahí sería un error mío. Entonces, para evitar eso, dividamos en diferentes proyectos las responsabilidades y armemos referencias entre los proyectos para tener un mayor control de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a crear un primer proyecto que se va a llamar dominio, ¿sí? Ya que nos sugiere el post que vamos a dejar. Yo lo que voy a crear es una biblioteca de clases, ¿sí? Porque simplemente es un proyecto que va a tener archivos, nada más. Biblioteca de clase y le voy a poner dominio. Dominio, o vamos a hacer en inglés domain, ¿sí? Ya que vamos a escribir todo en inglés, vamos a poner domain. Net 6, siguiente, creamos, ¿sí? Fíjense, me creó la librería
dominio, ¿sí? O domain. Vamos a agregar un nuevo proyecto y le vamos a poner application, ¿sí? Application, si no me equivoco, con doble P. Application. Perdón si tengo falta de ortografía, pero estoy grabando todo esto de una sacada. Así que, nada, vamos a ver cómo sale. Lo importante son absorber los conceptos. Y la siguiente es infraestructura. ¿Sí? La última capa. Bien. Entonces, yo ahí ya creé mi arquitectura hexagonal o arquitectura de división en capas con orientado a lo que sería una arquitectura hexagonal. Bien. Pero ahora yo cómo hago para que armar ese camino de cebolla. Lo que puedo hacer es empezar a agregar referencias a los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a empezar a agregar que este proyectito va a tener una referencia al proyecto de dominio, ¿sí? Entonces, ahora, se fijan, application va a tener a dominio dentro. Por lo tanto, es un paquete que contiene a otro paquete, ¿sí? Y voy a agarrar y le voy a decir a infraestructura que agregar referencia que dependa de application. Entonces, ahora infraestructura contiene application y tiene a dominio dentro. ¿Cómo lo podemos ver? Si vamos acá, proyectos, application y application tiene dominio. Y por último, como esta va a ser mi capa superior, que es la capa más de presentación, lo que voy a hacer es agregar como dependencia, como referencia a infraestructura. Y ahí yo obtuve de una manera mucho más segura la división en capas de mi proyecto, ¿sí? Application, es decir, si vamos a ver acá, infraestructura tiene application y application tiene domain. Ya tengo mi carpeta, mi proyecto armado con una arquitectura hexagonal y perdón si me escuchan medio resfriado, estoy con alergia, ¿sí? Perdón por eso. Bueno, volvemos. Tenemos esta división en capas que justamente representa lo que es una arquitectura hexagonal, que es una arquitectura basada en división en capas. Bien, entonces, ahora hablemos de las responsabilidades, ¿sí? En los principios SOLID dijimos que el primer principio es la división de responsabilidades. Entonces, yo al dividir por capas también tengo que asignarle la responsabilidad a cada capa y tiene que ser súper específico, ¿sí? Por ejemplo, la capa de dominio va a contener todos nuestros objetos, clases, interfaces que correspondan al dominio, a la lógica de negocio de mi aplicación. Bien. Por otro lado, la capa de application es donde va a ocurrir todo el proceso de negocio de mi aplicación, lo que yo necesite realizar. Bien. Toda la lógica de la aplicación, algoritmos o lo que yo necesite realizar para asegurarme de que la aplicación haga lo que tiene que hacer o resuelva la necesidad que tenga que resolver, ¿sí? Lo voy a tener en application. Infraestructura es una capa donde nosotros tenemos toda la interacción con el exterior. El exterior véase como base de datos, comunicación a otro sistema, comunicación a otro servicio, comunicación a diferentes otros tipos de herramientas, de base de mensajería. Bueno, no vamos a ir tantas cosas, pero es la comunicación junto con el medio externo. Y voy a tener mi primer servidor, que es la capa más alta, donde voy a interactuar directamente con las peticiones que me lleguen, ¿sí? Es decir, no hay lógica de aplicación dentro de la capa de presentación, solamente es la interfaz, es la punta la puerta de entrada a mi aplicación, ¿sí? Toda la lógica de negocio lo resuelven las capas inferiores, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo tener, y es una mala práctica, tener toda la lógica de negocio en este archivo como tiene esto, ¿no? Donde recibo la petición y hago todo y devuelvo, ¿sí? Eso está mal, eso está bien para un template y para que te muestre crear un proyecto, ¿sí? Pero no para lo que cuando hablamos de un proyecto en serio, mantenible y que requiere justamente mucha evolución en un futuro, ¿sí? Bueno, nada.
Con respecto a la arquitectura de la aplicación, esta va a ser, ¿sí? La que yo propongo que se lleve durante la cursada. Ustedes pueden traerse otra basada también en capas, la que quieran, ¿sí? Si alguno ya tiene algún trabajo o conoce de alguna otra arquitectura, bienvenido, ¿sí? Yo propongo esta que es quizás un poco más sencilla, ¿bien? Para empezar a jugar un poco con lo que es la arquitectura. Bien, bueno. Primer parte, vamos a hacer una API, ¿sí? Vamos a hacer una API. Para eso yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer una API simple y vamos a ver todo el caminito, ¿sí? Voy a crear un nuevo, fíjense que me aparece cuando tengo la carpeta control y me dice agrega un nuevo controlador. Bueno, voy a agregar un nuevo controlador. Fíjense que acá me tira MVC, ¿sí? Supongo que ya habremos visto MVC para cuando estén viendo este video, pero si no, MVC no es algo que vamos a hacer acá, ¿sí? Vamos a hacer una API, ¿sí? MVC es otro protocolo que no lo vamos a utilizar. Voy a seleccionar, voy a crear un controlador para una API, ¿sí? Controlador de API con acciones de lectura y escritura en blanco o acciones que usan Entity Framework. A ver, el framework ya te trae un montón de soluciones para que vos te puedas basar, ¿sí? Yo lo que recomiendo siempre es que ingresen en blanco y que aprendan, ¿sí? A crear sus propios endpoints. ¿Bien? ¿De acuerdo? No utilicen tanto esto porque en principio es para generar código mucho más rápido, pero menos entendimiento. Así que yo lo que voy a hacer es generar un controller básico. Y el control le vamos a poner espérenme, fíjense que lo voy a borrar acá y le voy a poner students, ¿sí? Student control, porque ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más sobre students. Bien, y me creo, fíjense, un archivito controller, ¿sí? Que tiene la ruta API controller, que declara que es un controller. Estas son atributos en Net que justamente te permiten agregarle funcionalidad a las clases indirectamente en el código. Bien, entonces, Student Controller, ¿sí? Si yo vamos a hacer una API simple, ¿sí? Un GET, ¿bien? Bueno, bien, seguramente habremos visto los protocolos HTTP, vamos a hacer un GET. Para hacer un GET yo lo que voy a hacer es definir una función. Es lo único que necesitamos para hacer una API, hacer una función. Le voy a decir que voy a devolver un action result, ¿sí? Que es el objeto o en realidad la interfaz que entiende Net para cualquier result, ¿sí? Una acción de result podría llegar a ser un documento JSON, un documento HTML, un documento de tipo archivo. Nosotros vamos a trabajar con JSON, ¿sí? Pero no se detengan tanto. Si quieren investigar un poco más, pueden investigar, ¿sí? Yo le voy a dejar simplemente action result y le voy a poner que esto va a ser un get, ¿sí? Un get all, ¿sí? Es el nombre del método, no tiene más que eso, ¿sí? Entonces en el get all, primero para declarar que esto es una API, yo le tengo que poner un atributo que se llama HTTP, ¿sí? Y fíjense que me aparece acá ya el IDE me resuelve diciendo, bueno, ¿qué tipo de método HTTP es? Get, put, hit, option, patch, post, ¿sí? Lo que sea, nosotros vamos a hacer un get. Bien, listo. Y acá se me está quejando porque en realidad nunca devolví ningún valor. Entonces yo lo que le voy a poner es return new JSON result, creo que era, si no me equivoco y no me falla la memoria. Y le voy a poner new, le voy a poner un objeto anónimo, ¿sí? Si no conocen la sintaxis de un objeto anónimo, googleen, ¿sí? Bien, y le voy a responder ese JSON. Le voy a dar play a esto y vamos a ver qué me generó, ¿sí? Pam, compila, ahí va, me va a abrir un browser y me va a mostrar la documentación y vamos a ver qué me generó. Ahí va el browser. Ahí está, ¿sí? Fíjense, ¿qué me generó? Gracias a Swagger yo ya puedo tener, si se fijan,
mi API documentada, que eso es muy importante, tener las APIs documentadas. Fíjense que acá me dice, che, tenés un nuevo controller, por eso se llama Students, ¿sí? Y tenés la URL que se llama API Students. ¿Cómo saca esto? Y se da cuenta de acá, se fijan, dice API Controller, entre corchetes, es como una variable. ¿Y el controller qué es? Es el nombre del controlador. Y fíjense, si nosotros seguimos el estándar de ASP.NET, tenemos que Students es el nombre del controller, ¿sí? ¿Fijan? Entonces la URL se llama Students, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con eso. Y yo lo puedo ejecutar. Se ejecuta y fíjense, me devuelve esto. ¿Y cómo sé que me está devolviendo de lo que yo necesito? Y puedo debuguear. Le pongo un breakpoint, ejecuto y estoy parado acá. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense cómo llega este método. Y a partir de acá, esto es como yo le digo, es la puerta de entrada a nuestra aplicación de una API. ¿Sí? Donde yo puedo empezar a debuguear y ver si las cosas que estoy haciendo están bien hechas. Bien, bueno, primer paso de generar una API conseguido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? En capas, principalmente, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, en principio vamos a generar un service, ¿sí? Vamos a utilizar, perdón que voy a estopiar esto. Vamos a utilizar un patrón que se llama, la verdad no sé si tiene un nombre, pero es Controller Service Repository, ¿sí? Ese repository, CQRS, vamos a ver cómo va la grabación. Vamos 26 minutos de video, así que vamos a ir apretando. Primero voy a definir una carpeta, le voy a poner Use Case, porque me gustaría trabajar y que ustedes perdón, nunca usen, voy a eliminar esto, nunca usen separaciones acá adentro, ¿sí? Utilicen o guión bajo o algún estándar Camel Case, Pascal, lo que ustedes necesiten, pero no separen nunca, ¿sí? Use Case. ¿Por qué? Porque quiero que nos acomodemos un poco a lo que se conoce como DDD, Drive Domain Design, ¿sí? Googleenlo, DDD, incluso acá creo que lo menciona, en alguna parte lo pude leer, acá, ¿sí? Que es diseño dirigido, Drive Domain Design, ¿sí? Diseño dirigido al dominio, ¿sí? La mayoría de veces nosotros tenemos casos de uso, ¿sí? Cuando hablamos de a nivel laboral o a nivel de cuando hacemos las cosas en serio, como yo le digo, cuando hacemos las cosas en serio, cuando tenemos una aplicación en serio, tenemos casi siempre casos de uso, ¿sí? Entonces vamos a agregar un caso de uso, en realidad es una carpetita, vamos a agregar caso de uso para students, ¿sí? Y los estudiantes, ¿qué van a poder hacer? Y vamos a obtener, vamos a hacer el get all, ¿sí? O sea, dame todos los estudiantes, ¿sí? Get all, ¿bien? Y acá voy a crear una clase service, ¿sí? Service get all. Service get all, ¿sí? A ver, yo lo estoy dividiendo así. No es necesario. Ustedes pueden tener un service por student, ¿sí? Yo lo estoy viendo así, después capaz que se complica a la hora de inyectar por dependencia, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer el ejemplito con esto y ahora después lo corregimos, ¿sí? Fíjense, voy a tener esta clase que le puse service, voy a poner que sea pública y le voy a decir, voy a definir el método getAll, ¿sí? Vamos a ponerle public. Voy a poner por ahora object porque todavía no tengo nada armado, ¿sí? Object y le voy a poner getAll, ¿sí? Y le voy a hacer que devuelva lo que teníamos acá adentro, ¿sí? Este objeto, ¿sí? Bien. Retorno, ¿sí? Vamos a retornar un objeto anónimo que lo acabo de crear, ¿sí? Ok. Bien. A ver, ustedes dirán, che, ¿cómo hago para invocar ese método? Y seguramente que muchos van a pecar un poco de desconocimiento y van a agarrar y van a decir service, seguramente, dar service igual new service
como le pusimos service get all, ¿sí? Y lo vamos a importar, ¿no? Hago un new y le digo, bueno, vamos a ponerle var result y va a ser al service punto get all, ¿verdad? O sea, esto lo entendemos todos, ¿sí? Y le voy a poner que devuelva eso y le vamos a dar replay a ver qué hace. Y vamos a debuguear, ya que estamos, vamos a debuguear y vamos a ver qué hace. A ver, ¿por qué digo que pecan de desconocimiento? ¿Sí? Porque esto es lo que aprendimos, sí, esto es lo que entendemos, pero lo que vamos a ver ahora es un concepto y un patrón que se llama inyección por dependencia, ¿sí? Si yo ejecuto esto, fíjense, entro acá, me crea el service, ¿sí? Y me dice, che, get all. Bueno, ejecuto esto, fíjense, entra este método, me retorna eso y devuelve, y esto devuelve. Bien, ¿funciona la API? 100%. 100% funciona. Esto es una solución válida 100%. Pero ¿qué pasa si para construir este método es complicado construirlo? Es decir, ¿qué pasa si para construir necesita que le inyecten la conexión a la base de datos, algún recurso externo, muchas otras interfaces? Y si esas interfaces tienen, quizás para construirse necesitan también otros recursos y así sucesivamente. ¿Qué pasa? El pobre que tenga que construir eso, ¿sí? Cada vez que le cambian alguna de esas estructuras, tiene que modificar el código en todos los lugares donde se instancia ese objeto. Esa es la primera desventaja. La segunda desventaja es que esto queda fuertemente acoplado. ¿Qué quiere decir? Yo no lo puedo testear, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy acoplando este método a la creación de este método, ¿sí? Entonces yo no puedo quizás reemplazarlo por otro. Fíjense que es un objeto concreto, no es una abstracción, lo que se llama inversión de control. Los objetos no podrían depender, siempre tienen que depender de abstracciones, no de concretos. Por lo tanto, yo acá estoy haciendo un new y estoy soldando estas dos clases. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suele utilizar el patrón de inyección por dependencia. Si no conocen el patrón, por favor, investiguenlo. Yo lo voy a demostrar simplemente cómo podemos hacer esto. Para inyectar por dependencia, yo siempre les recomiendo que trabajen con interfaces, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a crearme una carpetita en application que se llame interface. Uy, perdón que estoy acá en esta. Cambiar nombre, le voy a poner interface. Y le voy a crear la interface de service. Service, ¿qué tal? Vamos a poner I para respetar un estándar de interface. Service, ¿qué tal? ¿Sí? Después obviamente esto se va a cambiar a medida que vaya. Esto es public. En vez de una clase es una interface. Bien. Y le vamos a definir como siempre hacemos con las interfaces. Esta clase voy a eliminar porque no tiene sentido. Voy a agregar el método getAll, ¿sí? Y le voy a poner acá getAll. Listo, buenísimo. Ahora tengo la interfaz y que tengo la sintaxis getAll. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a implementar, ¿no? Obviamente. Voy a dejar implementado esto, me va a pedir que lo importe, lo vamos a importar, ahí lo importó. Y tenemos ahí nuestro service y nuestra interfaz. Bien, yo siempre recomiendo que trabajen con interfaces para poder hacer esa inversión de control. Nunca depender de concreciones, sino de abstracciones. Así que lo que vamos a hacer ahora es inyectarlo. ¿Y cómo se inyecta? Vamos al program, ¿sí? Vamos al program y en la parte de service, fíjense, ya tenemos un par de cositas, no lo toquen, ¿sí? Traten de no tocar eso, pero sí vamos a hacer un apartado custom. Le voy a poner custom porque es mío. Le voy a poner builder.service, ¿sí? Y este me va a decir, bueno, ¿qué querés hacer? Yo lo que quiero agregar es la dependencia, ¿sí? Para agregar dependencia lo hemos visto, pero tenemos diferentes time life, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es agregarlo como 300, ¿sí? ¿Y qué vas a agregar? Bueno, cuando te pidan lo que vamos a, para que se explique en criollo, lo que vamos a hacer, cuando te pida alguien
que le pases una interfaz de Service Get All, vas a inyectarle este objeto concreto, ¿sí? Fíjese, esta es la interfaz y este es el objeto concreto, ¿de acuerdo? Lo estoy importando, ¿sí? Este es el objeto concreto y esta es la interfaz, ¿de acuerdo? Bien. Ahí configuramos que cada vez que al servidor le piden, che, dame una instancia de esta interfaz, le va a pasar la instancia de esto, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es inyectarlo. ¿A dónde? ¿A dónde se va a usar? ¿Dónde se va a usar? En el controller, ¿sí? Entonces, por un buen estándar, le voy a poner private, read only, ¿sí? O sea, es buen estándar escribir siempre como read only las cosas que se inyectan. Le voy a decir que va a ser de tipo service, ¿sí? Le voy a poner -service. De vuelta, estándar --abajo a los métodos que son privados, ¿sí? Y le voy a decir, bueno, genérame el constructor y ahí me genera el constructor, ¿sí? El constructor, si se fijan, es el constructor del controller que recibe un parámetro de esta instancia, ¿sí? Nada más. Entonces, como yo pido que necesito que me inyecten algo, simplemente en el constructor le digo que lo inyecte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo reescribimos esta parte? Y ahora esta parte va a ser esto, así. Ya me saco la creación de ese objeto complejo, ¿sí? Y lo reemplazo por el que se me está inyectando, que es una interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, ahí apliqué la inversión de control de Solid junto con la tecnología ¿por qué? Porque son librerías, obviamente, que te resuelve todo esto, no programamos nada. La metodología de inyección de dependencia, ¿sí? Donde yo le pido que me inyecten algo que es abstracto y que quizás yo no sé construir, bueno, que haya alguien que lo sepa construir y que me pase la instancia. Ya está. No dependo de nada, no me ato a nada, ¿sí? Incluso si dependo de una interfaz, mucho mejor, porque esta interfaz puede cambiar a tiempo de ejecución, puede ser como moqueada con los tests, sí, tenemos bastante ventaja. Bueno, fíjense que esto no rompe, y si vamos a darle play, va a ser lo mismo, ¿sí? Y si se fijan, y si debugueamos, ¿sí? Si pongo, me va a terminar llamando acá, ¿sí? Porque este es el concreto de esta interfaz, ¿sí? Bueno, a ver, yo sé que quizás es complicado de entender, complicado de ver, división de capas, pero bueno, hay que empezar a darle, ¿sí? Y vamos a ir consiguiendo mejoras. Fíjense que estoy debugueando y entró en donde yo quería que entre, ¿sí? Y la salida sigue siendo la misma. Excelente. Bueno, entonces con esto, si se fijan, tenemos que la capa superior, perdón, llama a application, a una capa inferior, y devuelve ese resultado. Bien, pide que se le inyecte para evitar tener acoplamiento y evitar tener código de creación de estos servicios extra. Buenísimo, ¿sí? Entonces, esto es lo que como deberíamos trabajar siempre, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a esto. Lo que yo voy a hacer ahora es reescribir un poco esto y vamos a ver un poco de cómo utilizar un poco de base de datos, ¿sí? Para esto, ¿sí? Para eso vamos a trabajar un poco con infraestructura, ¿sí? Que es la capa justamente de interacción con las cosas, las herramientas externas, las tecnologías externas, y una tecnología externa es la base de datos. Primero lo que voy a hacer es, me voy a instalar un paquetito, ¿sí? De Entity Framework Core, ¿sí? Entity Framework es el ORM que utiliza ASP.NET, ¿sí? Fíjense que es Microsoft Entity Framework Core, ¿sí? El Core. Si instalan algo que no diga Core es porque está fíjense, para Net Framework, ¿sí? Que es el anterior a Net Core, ¿sí? O a .NET, que ahora se llama Net solamente. Entonces, vamos con NetCore, ¿sí? Voy a instalar esta librería. Vamos a instalar varias, ¿sí? La verdad que, para hacer más corto el video, voy a instalarme esta SQL Server. Este es el conector a la base de datos. Vamos a utilizar una base de datos SQL. Le voy a agregar el design porque vamos a hacer un code first. Y le voy a agregar relations
relational, seguramente esta. Y vamos a ver, seguramente me pide algunos extras. No lo sé. Ay, me falta el tool. Este. Bueno, listo. Ahora vemos la listita que se nos formó. Para que quede. Entity Framework Core Design Relation SQL Server Tool. ¿Sí? Seguramente esto está mal porque fíjense, el tool ya tiene el design, entonces no debería tener este. El SQL Server seguramente tiene el relational, ¿sí? Por lo tanto estos dos quizás están repetidos. Los voy a borrar, así ya nos queda limpio. Y el relational seguramente tiene el abstraction y el core, por lo tanto el core lo voy a eliminar, ¿sí? Esto es lo que tiene las dependencias. Las mismas librerías también tienen dependencias dentro, como nosotros tenemos acá dependencias a proyectos. Ellos tienen entre sí las cosas. Entonces, ¿qué me quedó? Y vamos a ver si funciona, SQL Server y el tool, ¿sí? Nada más. Buenísimo. Cerramos esto. Tengo instalado. Para ver Entity Framework yo le voy a dejar dos tutoriales, ¿sí? De Entity Framework. Uno es de Microsoft y el otro es de la comunidad de Entity Framework, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es este tutorial un poquito. Y vamos a ir viendo justamente cuál es nuestra first application, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver qué hacer. Vamos a hacer este ejemplo de students y cursos, ¿sí? Vamos a tratar de mapear esto. Bien, vamos a tratar de hacer esta base de datos desde un inicio, ¿sí? Así que lo primero que me dice, si se fijan, es create tu clase de DBContext, ¿sí? Más allá de primero cree el modelo, ¿no? Ahora lo vamos a crear. Pero vamos a tener un espacio para hablar del contexto. El contexto, ¿sí? Es la herramienta que nos da Entity Framework para interaccionar con la base de datos, para hacer queries, para hacer insert, update, lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser nuestro contexto, ¿sí? Y yo le voy a poner, primero voy a crearme una carpetita, como siempre, tratar de trabajar lo más prolijo posible. Voy a poner persistencia, inglés, persistence. No sé si está bien escrito, perdón. Si no está bien escrito, vamos a ponerle, yo le voy a poner app de context. No le voy a decir que es el contexto de escuela. Le pueden usar, pero yo no me gusta. Así que le voy a decir, fíjense, ¿qué necesita? Heredar de DBContext, ¿sí? Me va a pedir importa Entity Framework Core, ¿sí? Y ese es mi contexto. Bien. ¿Qué otra cosa que me dice acá el tutorial? Créate o sobreescribí, fíjense que es un override. Bien. Sobreescribí el onConfigurating, ¿sí? Pero yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer un poquito mejor, ¿sí? Un poquito mejor. Vamos a ir a inyectarlo, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a inyectarlo. ¿Cómo lo inyectamos? Vamos al program, ¿sí? De vuelta a nuestro program donde inyectamos todas las cosas. Vamos a poner acá arriba, vamos a hacer builder.service. Vamos a ver si no necesitamos más nada. Add context se llama. Context. Creo que se llamaba así. Ahora vamos a ver si me lo toma. Espérenme. DBContext. ¿Me lo tomó o no me lo tomó? Sí, ya me lo tomó. Fíjense. Para agregar el DBContext, fíjense que lo que me pide que solamente me pasa, decime cuál es tu contexto. Entonces yo acá le voy a poner app DBContext. ¿Sí? Este es mi contexto. ¿Sí? Lo voy a importar. Uy, perdón, creo que se me inyectó algo. Acá, perdón. Lo creo acá. Sí, algo ahí le real a la sugerencia. Pero lo voy a importar. ¿Sí? Fíjense. Tampoco es este. Espérenme que no me lo encuentra. Porque es interno. Ahí está. Ahora sí me lo va a tener que encontrar. A ver, ahora está bien escrito. Y fíjense, me dice Using infraestructura de persistencia. Listo. Bien. ¿Y esto qué recibe? Fíjense que me dice, bueno, esperamos recibir un action. A ver, ¿cuál vamos a usar?
Fíjense, esto es un método para debuguear, ¿no? Me dice tiempo de vida. No quiero eso. Una acción, sí creo que es este que vamos a usar. Vamos a hacer una run function, que es option. Dice ort punto. Espérenme que me voy a machetear a ver si en algún lado dice append injection. O boolear acá. Dependency. Injection. No, a ver acá. Injection. No. Injection. A ver si acá me parece. Entity Framework. Acá está. The context. Si me da un ejemplo, esta sería genial. Y la connection. String, ¿dónde va? Ah, ya está, ahí ya caí. Bueno, me había olvidado una cosa. Bien, vamos a hacer una configuración. Lo primero que le vamos a decir es que necesitamos vincular con una base de datos, ¿sí? La base de datos va a ser, como dice acá, use SQL Server, ¿sí? ¿Se fijan? Estoy tratando de hacer esto, ¿sí? Ahora lo vamos a copiar y pegar, ¿sí? Use SQL Server es justamente la conexión de base de datos que vamos a utilizar para este ORM, ¿sí? Nosotros podemos utilizar Postgres, MySQL, SQLite, MariaDB, digamos. El ORM admite un montón de bases de datos. Yo, por una cuestión de simpleza, vamos a utilizar SQL Server, ¿sí? Y fíjense que me pide, bueno, che, pasame la connection string. La connection string es la conexión a la base de datos que vamos a tener, ¿sí? Y a ver si hay algún ejemplo de connection string. Vamos a googlear acá connection string. SQL Server, ¿sí? A ver si hay alguno. No sé qué buscador es este, pero vamos a buscar acá. Ejemplos, connection string, SQL Server ya. A ver si agarramos alguna. Acá está. Bueno, fíjense que acá me dice un montón de cuáles son las conexiones, ¿no? Yo no voy a utilizar la conexión con usuario y password, ¿sí? Así que me voy a copiar esto, ¿sí? ¿Y dónde lo voy a poner? Lo voy a poner, ¿se acuerdan donde dijimos que estaba la configuración de mi aplicación? Las environment de entorno, las variables de ambiente. Lo voy a poner acá. Voy a decir que va a ser el del ambiente de desarrollo, ¿sí? Y le voy a poner, este es un JSON. Voy a poner connection string. Dos puntos, paréntesis, le voy a tirar esto. Fíjense, leamos un poco esto. Me dice cuál es el server de base de datos, cuál es la base de datos, cuál es el usuario y cuál es el password, ¿sí? El server de base de datos, yo estoy corriendo ahora mismo un SQL Server a través de Docker, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es conectarme a eso, a ese Docker, ¿bien? Y para decirle cómo me conecto, le tengo que poner localhost, ¿sí? 1433, si mal no recuerdo, que es el puerto, ¿sí? Lo puedo chequear en mi... Voy a ver si lo puedo chequear. Sí, 1433. ¿Cuál es la base de datos? Yo tengo la base de datos demo, ¿sí? ¿Cuál es el usuario? El usuario va a ser superadmin y el número del admin va a ser admin numeral 1, 2, 3, 4, si no me equivoco. Y déjenme chequear si es así. ¿Se fijan? Acá tengo mi conexión dentro de la herramienta. Localhost, puerto, el usuario, y esta es la contraseña, que no sé si es la misma, pero bueno, vamos a probar, prueba y falla. Bien, entonces esto va a estar configurado acá. Entonces, ¿cómo hago para agarrarlo y traérmelo acá? Porque yo lo necesito en el código. Bueno, yo lo que voy a hacer es agregar una variable, total, puedo hacerlo. Vamos a ponerle connection string. Y le voy a decir que va a ser, lo voy a sacar de la configuración. Entonces, ¿cómo hago para sacarla de la configuración? Le digo al builder,
¿sí? Que es el que me está, esto es un pattern builder, ¿sí? El que me dé la configuración. ¿Y de qué? ¿De qué parte de la configuración? O sea, esto es un diccionario, algo un poco más complejo, pero ¿qué es lo que vos querés de la configuración? Y yo lo que quiero es que me dé esta aquí, connection string, ¿sí? Y ahora vamos a debayar a ver qué ocurre hasta este punto, ¿no? Bien, y yo ahí ya declaré, sí, exactamente, declaré que voy a utilizar Entity Framework con este contexto. Le voy a dar play, a ver qué tal va. Vamos 50 minutos y todavía no hicimos nada. Pero bueno, esto va a estar pesado. Voy a debayar acá y voy a parar acá, ¿sí? Fíjense, ¿se dan cuenta? Miren, si analizamos esta, perdón si no se llega a ver, pero si analizamos esto, vamos a ponerle a ver. Fíjense como acá tengo mi base, mi connection string, la que está dentro del archivo, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo tener mis archivos configurados dependiendo del ambiente. Bien, buenísimo. Listo esto, listo configurado el contexto, ¿sí? Ahora lo único que vamos a tener en contexto son nuestras entidades. Vamos a hacer nuestras entidades. Vamos a intentar hacer un code first, ¿sí? Con esto, ¿sí? Voy a empezar a copiar y pegar a lo furioso. Pero, ¿dónde vamos a guardar las entidades? En dominio, claramente, porque es justamente con las clases que vamos a interaccionar más. Es donde está nuestra entities. Vamos a ponerle entities, entidad, ¿sí? Las entidades son justamente en el modelo ORM, son los objetos que se convierten en tablas. Bien, vamos a agregar. Tenemos un objeto que se llama students. La verdad no sé si estoy escribiendo students. Tenemos un objeto que se va a llamar student course. Cada una de las tablas es un objeto. Students course, que es la relación. Esto es una relación de muchos a muchos, o sea, un estudiante puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos estudiantes, entonces se parte, como ustedes saben, en una tabla intermedia donde es uno a muchos y uno a muchos, ¿sí? Y vamos a tener course, acá me lo escribí mal, vamos a agregar la clase course, bien, y student address, clase students address, bien, que es justamente esta que tiene una relación 1 a 1. Un estudiante tiene una sola dirección asignada. Bien, bueno, arranquemos con el copy pasteo. Lo primero que voy a hacer, voy a copiar student, ¿sí? Que tiene estas propiedades, student ID, ¿sí? Nada, esto es una clase normal, ¿sí? No tenemos muchas cosas, ¿sí? El student tiene student y name. Acá que me dice, bueno, el elemento name podría llegar a ser nulo, no importa. Students, vamos con curso lo tenemos acá, ¿sí? Curso lo voy a poner acá, ¿sí? Después vamos a copy pastear, que tenemos acá en la parte de relaciones, y ahora lo vamos a ver con más a detalle. One to one, ahí está. Acá tenemos la estructura, ¿sí? Vamos a poner public. Yo acá le cambié porque no me gusta address of student, me parece. Ah, sí, lo dejé igual. Bueno, y voy a comentar esto mientras, por ahora. Si no se comenta en este lenguaje, así se comenta en este lenguaje. Y me falta student course, ¿verdad? Generar. En el many to many acá vamos a tener seguramente el student course. Perdón que se va cambiando la página, se renderiza bastante raro. El student course que no tiene más que estas dos. Public. Estoy programando en el aire, perdón, si me equivoco tengo error. Bien, donde fíjense que el student course que tenía el ID de estudiante y el curso, ¿sí? Fíjense, ¿no? Como tablas. Bien, buenísimo. Ya tengo todo mi modelado. Ahora, lo que vamos a hacer es, como queremos hacer code first, ¿sí? Vamos a agregar migraciones, etcétera. Tenemos que modelar justamente todas las relaciones que tienen estos objetos. Bien.
Para eso, lo que vamos a crear acá es, vamos a utilizar, y yo lo que recomiendo que ustedes aprendan, es Fluent API, ¿sí? Fluent API es una forma de hacer las relaciones o la configuración de las tablas a partir de los objetos, ¿sí? Es decir, podemos declarar cuál es una key, cuál es una foreign key, cuáles son los atributos que se pueden ignorar, cuáles son las propiedades de la tabla, qué tipo de propiedades tiene. Bueno, hay un montón de el largo, el tamaño, ¿sí? Un montón de cosas que podemos configurar de lo que es base de datos, lo podemos llevar al código para trabajarlo desde el código e impactarlo en la base de datos, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a configurar es la relación one-to-one de los estudiantes a las adres, ¿sí? Se fijan lo que para hacer el modelado tenemos que overridear on model creating, ¿sí? Así que yo me voy a copy pastear esto y vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? Entonces, en el on model creating, ¿sí? Me va a decir, che, mira, la verdad que esto no es una entidad, seguramente. Primero lo que tenemos que hacer, antes que nada, es declararlos como entidad, ¿sí? Para declararlos como entidad es agregar esta línea donde dice cuál es el debtset, cuál es el objeto. Acá es students, lo puse con S. Y acá es esto, tiene que llamarse más o menos igual. No, como le puse. Creo que con S, ahí está la diferencia. Ahí está. Bien, estos dos, y me faltan dos más que son los de course. Vamos a poner courses. Por estos motivos, este Framework te dice, che, hace en singular y luego capaz que hagámoslo en singular. Control RR para reemplazar en todo el proyecto y vamos a hacerlo en regular. Courses están, perdón, regular no, en singular, no regular. Control RS, ahí está. Students course. A ver si este como lo tomo acá. Porque es, no sé si es, vamos a tratar de hacer el tutorial lo más cercano posible. No, está también en singular. Bien, ahí está. Reemplazamos en todos lados y venimos acá y ya fíjense que me lo reemplazó acá. Y acá me falta students course. Ahí está. Le vamos a poner student course con S al final, como para saber qué son los plurales. ¿Por qué? Porque son colecciones, es decir, acá es donde tenemos toda la tabla, ¿sí? Nada, ahora lo van a ver cuando usemos Entity Framework. Bien, entonces tenemos acá configuración de nuestras entidades en DBContext, buenísimo. Ahora a partir de eso son entidades, ¿sí? Y vayamos a ver el modelado, ¿sí? Lo primero que se fijan acá, o ignoren un poco la parte de abajo, es voy a modelar la entidad student, ¿sí? Y acá fíjense que tiene ya la relación one-to-one. Pero antes de eso le voy a decir, no, ¿sabes qué? Le voy a poner que la tabla, has-table, a ver, vamos a escribir acá. La tabla se va a llamar, nada, simplemente para que sepan que se puede hacer, ¿no? La tabla se va a llamar students, ¿sí? La key, como key, vamos a tener el ID, ¿sí? Y vamos a seguir modelando. Por ejemplo, como propiedades, property, has name, has annotation, is clustering. Esto porque me está tirando que la has key. Le vamos a poner que la key se autogenere, así que le vamos a poner. No, primero es property, si no me equivoco. No hay ninguna de property. Antes hacía diferente. Pero esto está todo en net 6 y cambiaron bastantes cosas. As annotation. No. No quiero saber nada de esto. Como name. La verdad no sé qué name, que es la key. Espérenme que. Vamos acá. Vamos a ver. Es property. Property. Ahí está.
property eso, y le voy a decir que se autogenere, ¿sí? No le gusta la hash key, me parece que porque empezó a extender de acá. Punto. Está raro. Antes no se hacía así, perdón. Antes se agarraba y se definía acá. Capaz que lo hacía así, es más fácil. Para ustedes más que nada. Punto. Sí. Vayámoslo acá adentro. Vamos a ponerle entity. Y vamos a ponerle acá entity. Vamos adentro o acá adentro porque si no ahí pueden llegar a marearse. Está como súper resumido eso. Bien, primero le voy a decir a la entity que sea table, como dice acá. Y va a ser student, punto y coma. Bien. Ahora, entity.hashKey, como había puesto acá, tenemos esto acá, ¿sí? Esta línea que quería acá. Punto y coma, ¿sí? Y ahí vamos separando, porque cuando empezamos a hacer la concatenación de puntos, nada, era como una función detrás de otra y no devolvía el objeto original. Así que por eso estoy haciendo así. Bien, estoy ahí cargándole que esta va a ser la key, esta va a ser esta propiedad va a ser autoincremental y autogenerada. Y por último le voy a poner entity, para no hacerlo más larga, le voy a poner hash1, ¿sí? Va a tener una relación con student address en lo que sería que. Y acá vamos, ¿sí? Para hacer una relación, y ahí vamos, para hacer una relación entre un objeto y el otro, lo que tenemos que hacer tiene el comportamiento de composición. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una relación de un objeto a otro objeto, ese objeto tiene que tener un objeto dentro de mi tipo, ¿sí? En este caso, para que se entienda, para que haya una relación entre student address y students, ¿sí? Yo lo que tengo que tener en student es un objeto de address y en address un objeto de students, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de clases es un objeto dentro de otro, pero a nivel de tablas son dos tablas diferentes, que están relacionadas entre for y key. ¿Por qué? Porque si yo quiero empezar a hacer joins entre tablas, ¿sí? A nivel de objeto, eso se ve que es un objeto que tiene otro objeto adentro y ese objeto tiene otro objeto adentro y así sucesivamente. Por eso también es tan difícil el tema de la el bucle infinito. Porque si estamos en una relación de uno a muchos, un estudiante puede tener muchos cursos y en los cursos tienen muchos estudiantes y ese estudiante tiene otros cursos y esos cursos tienen otros estudiantes y podemos llegar a tener un problema de ese estilo, ¿sí? Pero bueno, para hacerlo más sencillo, después, por favor, teorícense, lean mucha teoría para eso. Le voy a agregar la relación, ¿sí? Le voy a decir que students también tiene, perdón, que no se me fue acá, también tiene a student address como propiedad, ¿sí? Asimismo, address tiene un student, ¿sí? Fíjense que tengo una propiedad para hacer la relación foreign key para que la columna tenga ese apartado y tengo el objeto agregado acá abajo para hacer la relación de unos a muchos, ¿sí? De uno a uno en este caso. Entonces vayamos a la config y fíjense, ahí me dejó de chillar, básicamente porque lo copié y pegué del proyecto, pero leámoslo. Dice, la entidad student tiene una relación de 1, ¿sí? Con address, ¿sí? Se fijan, esto address, vayamos a ver el código, ven que es el objeto. Con el otro objeto, si se fijan, con el otro de address, perdón, cuando vemos acá vemos que estamos sobre students y cuando estamos acá vemos que estamos sobre address, pero este devuelve un student y este devuelve un address, ¿sí? Entonces por eso ahí está la relación y la foreign key va a ser sobre esto, ¿sí? Y la foreign key va a ser sobre esta propiedad, que esta propiedad la tiene address, ¿de acuerdo? Que es justamente esto. Acá va a estar resguardada la relación en la tabla. Si vamos al modelo de base de datos, tenemos que la propiedad address tiene todo esto y tiene esta propiedad, que es la que hace alusión al ID del estudiante, ¿sí? Y ahí hacemos la relación de uno a uno, ¿sí? Para la relación de muchos a muchos que tenemos acá,
lo que hicimos es partir en una tabla, en una clase intermedia, ¿sí? Donde tenemos una relación de 1 a 1, ¿sí? Entre las dos clases, ¿de acuerdo? ¿Cómo se representa, perdón, de 1 a 1 no, de 1 a muchos? ¿Cómo se representa la relación de 1 a muchos? Y a nivel de objetos, para que un objeto obtenga muchos de otros objetos, se utiliza una lista. Por lo tanto, una colección. Por lo tanto, para hacer una relación de 1 a muchos, a nivel de clases, lo que yo tengo es que tengo el objeto y ese objeto tiene una lista de otros objetos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Vayámonos al tutorial, así ahorramos tiempo. La relación de muchos a muchos, que está acá en el tutorial, me dice que yo voy a tener, primero que la tabla intermedia va a tener una relación de 1, ¿sí? Con cada uno. Por lo tanto, vayamos acá, descomentemos esto, ¿sí? Donde tengo la propiedad de la columna más la relación, ¿sí? Y students y cursos va a tener que tener una lista de el otro objeto, ¿sí? Es decir, este es el objeto intermedio, por lo tanto students tiene que tener una lista de esto, como así cursos también tiene que tener, curso tiene que tener una lista de esto. ¿Para qué? Para hacer la relación de 1 a muchos, ¿sí? Pero fíjense que acá no le agrego ninguna columna extra, porque en realidad la relación va a estar en la otra tabla. Bien, bueno, modelemos eso. Vamos a limpiar esto. Y vamos a, bueno, Entity Course. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle acá. Por ahora no le voy a hacer nada. Si no tiene tanto Entity Framework, ya propiamente ya se da cuenta de muchas cosas. No es necesario mucho. Sí, lo que le voy a poner es que la key sea autogenerada. Nada, lo va a entender también, pero es mejor que asegurarse en el modelado y de paso aprendemos un poco de esto, ¿sí? Le voy a poner acá que entity.hasProperty property, perdón, property vamos a ponerle e.curseID va a ser de valor autogenerado, ¿sí? Y no mucho más. ¿Qué más tenemos que modelar? El address. A ver si acá me sugiere algo. No me sugiere nada. Así que vamos a mandarle a student address. Student address. No es necesario, de vuelta repito. Pero es bueno tener más el control de nuestro código que dejárselo todo a Entity Framework a ver cómo entiende las cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Entity Framework te puede interpretar un montón de cosas, pero si nosotros necesitamos en serio hacer cosas de en serio, tenemos que tener nosotros el control, no Entity Framework. Entonces, tratemos de mantener nosotros el control y no este bichito que nos resuelve mucho la vida, pero bueno, no siempre es bueno que nos resuelvan tanto la vida. Vayamos a hacerle aquí. Y vamos a ponerle que esto va a ser address of student, no, student address ID. Este va a ser el ID y va a ser autogenerado, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más teníamos que hacer? Ah, la relación. Vamos a configurar esta relación de muchos a muchos. Student course. Student course. Bueno, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Model.entity. Vamos a explicar lo que hace, porque ahí hace algo muy interesante, que es justamente generar una clave una APK compuesta, ¿sí? Fíjense, primero lo que hizo es, o lo que hace el código, le voy a poner entity acá, y acá me falta este. Ahí está. Lo primero que hace, si se fijan, es decirle que esta entidad va a tener una clave compuesta, si se fijan, que va a ser la composición entre un ID y el otro. Bien, entonces lo que voy a hacer acá, studentID, por algún motivo no rompió esto, la verdad no sé, cursoID, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Un alumno no se puede anotar dos veces en el mismo curso, porque las claves, la combinación entre las dos foreign keys tiene que ser única, ¿sí?
Después, ¿qué hace? Esta cosita agarra, le voy a reemplazar todo esto por entity, ¿sí? Hace una relación de unos a muchos, fíjense, has one, ¿sí? Con students y muchos, ¿sí? Y fíjense que acá, ¿qué hace? Apunta a la lista que tiene dentro de students de cursos, ¿sí? Con foreign key a punto student ID, ¿sí? Y lo mismo hace acá, pero vamos a poner curso ID, ¿sí? Entonces, fíjense como en este apartado es muchísima la información, yo lo sé, pero es muchísima la información porque tenemos un montón de conceptos. Tenemos concepto de hacer una relación de uno a muchos, ¿sí? Partida en dos, o sea, de muchos a muchos, lo que se hace se parte en dos y se hace una relación de uno a muchos con cada una de esas cosas. Además tenemos la creación de una clave compuesta, ¿sí? Que quiere decir una clave compuesta es que vos podés tener el mismo estudiante, la primicia de la APK es que no se puede repetir, ¿no? Al ser compuesta significa que esa combinación de claves no se puede repetir, ¿sí? Si yo tengo dos claves compuestas, es decir, una clave compuesta por dos keys, significa que la combinación de esas dos solamente no se puede repetir. Si tengo una tercera, puedo repetir cualquiera de estas dos, pero la combinación entre las tres no puede ser repetida. Y así sucesivamente. Es un concepto bastante usado, ¿sí? Para asegurarse a nivel de base de datos que no me inserten algo que yo no quiero, ¿sí? Bueno, y ahí terminamos creo que el modelado, ¿sí? De todo esto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para generar la base a partir de esto? Vamos a tratar de generar la base y que no se nos rompa en la primera, pero bueno. Para eso vamos a ir a lo que es la consola de administrador de paquetes, ¿sí? Si no la tienen acá, pueden entrar acá, ver y buscan consola de administrador de paquetes. Vamos a utilizar las herramientas. ¿Se acuerdan que instalamos una herramientita que se llama Tool? Acá. Bueno, esta herramientita nos permite generar líneas de comando y hablar con Entity Frame, ¿sí? Yo me voy a posicionar en infraestructura y le voy a decir add migration. Y voy a poner init porque va a ser mi migración inicial. Esto puede romper, no sé, ni compilé. Pero justamente lo que me hace es, me entiende cuáles son todo mi diagrama de clases y me genera un archivo que ahora se rompió porque me falta. Se perdió la referencia de design. Ok, vamos a agregar eso que le había agregado y después lo eliminé, pensando que se podía, pero vamos a agregarle design. Fcall. Analyzer design. Vamos a instalar. La verdad que no sé si tiene que estar acá o qué es lo que me está chillando ahí. Pero ahí lo instaló. Vamos a compilar para que por las dudas. Y vamos de vuelta a hacer lo mismo. Lo que hacemos con la migración es declarar cuáles son las instrucciones que hay que seguir para generar la base de datos, ¿sí? Cada migración, cada cambio en el código, podemos ir agregando migraciones para tener cómo fue cambiando y modelándose los objetos, ¿sí? Hay que tener cuidado, hay que encontrarle la vuelta, hay que saber cómo funciona, pero es una tecnología muy interesante, ¿sí? Porque nosotros podemos crear la base de datos siempre a partir del código o mover. A ver, porque me dice, en tu proyecto Start DemosPS no se encuentra la referencia al diseño. Ok, tengo que agregarlo acá, en este proyectito. Vamos a hacer así de vuelta. Vamos a ponerle. Parece que lo quiere ahí. Design. Vamos a instalar. Ahí estamos. Consola de paquetes. Ahora vamos a ver. Vamos a ver si ahora me dejó. Está compilando. La compilación fue correcta. Y va a romper. ¿Qué nos dice? Dice. Esto está bueno porque capaz que les pasa a muchos, ¿no? Entonces. No a través configuration method, application, ok. Bueno, a ver, no funcionó la inyección por dependencias. Vamos a hacer una configuración inicial acá y le vamos a poner la conexión a la base de datos, ¿sí? Parece que ha sido por context,
Use ADB Context en Application Service Provider. ADB Context es usado, pero también se asegúrese que el DB Context Option. Ah, me faltó el constructor. Me faltó el constructor acá. Me faltó el constructor del DB Context. Así que vamos a tratar de hacerlo. Configurating. A ver si hay algún ejemplo por acá. Acá lo teníamos. Y service. Yo sé que me falta un constructor, pero espérenme que lo vamos a crear. Según recuerdo, algo había que hacerle acá, pero ahora no recuerdo bien. Vamos a ver si no me los tira. Public DB context. No sé si tendría que definir algo como, por ejemplo, acá dice que no tengo, es pasado por el constructor. Vamos a tratar de ver si me lo crea ahí. Si no, es algo que me falta. Me parece este coso acá. ¿Qué me dice? No. Bueno, espérenme que vamos a googlear, así ya nos queda. DB context, ADB context, identity SQLite, no, lifetime configuration difficult. A ver, se me tira. Bueno, así se configura y ya sabía que acá me faltaba algo. Era el mensaje que me estaba diciendo acá, ¿no? Agrega DB context option, sí, y pasárselo a la imagen base. A ver si ahora si él me lo toma. Bien, bueno, fíjense que ahí no tiró ningún error y lo que me creó fue una carpetita que se llama Migrations, ¿sí? Donde tenemos justamente la migración. Bien, ¿qué es la migración? No es más que un set de instrucciones de el scripting, ¿sí? De base de datos que yo utilizo para crear toda la base de datos. Bien, si se fijan tenemos la creación de tabla cursos, student, student address, student course, ¿sí? Nada, me lo crea, me hace las relaciones, cuáles son las columnas, si se fijan, la columna address de tipo string, de tipo, bueno, fíjense que tiene ya por defecto te toma que va a ser el varchar máximo, ¿sí? Es sumamente configurable el tamaño de la columna, el tipo también, ¿sí? Acá están las relaciones, ¿sí? Foreign key, si se fijan, esta va a ser la foreign key, nada, tiene todo el scripting. ¿Y cómo yo puedo saber que esto va a funcionar o esto está en la base de datos? Se fijan, yo acá tengo mi programita, acá está mi base de datos de demo, ¿sí? Y acá tengo las tablas que son nulas, fíjense, no hay ninguna. Así que yo lo que voy a ejecutar es el comando update database. El update database lo que va a agarrar es va a recorrer todas las migraciones. Primero se va a fijar si yo tengo alguna migración ejecutada en la base. Si no tengo ninguna, va a ejecutar todas las que tenga acá, ¿sí? Si le falta alguna, va a ejecutar solamente las últimas, las que no tiene, ¿sí? Voy a poner update database y esto mágicamente, automágicamente, va a crearme toda la base de datos a partir de mi modelo, ¿sí? Fíjense, está tirando instrucciones de comando, create, execute, ¿tá? Espero que no falle. Está creando y terminó, por suerte sin errores. Y ahora si vamos a mi base de datos, vamos a poner F5 acá, fíjense, ya tengo mis tablas creadas, ¿sí? Todas mis tablas creadas. Bien, con justamente nuestras propiedades, ¿sí? Llegamos a F4 acá, vamos a poder acceder a, fíjense, tengo mi tabla, ¿sí? Obviamente datos no tengo, está vacía, pero por lo menos ya tengo toda mi tabla creada, ¿sí? Y así nosotros tenemos nuestro primer ejemplo de code first, ¿sí? O sea, a partir del modelo de datos, de los objetos, hicimos toda la base de datos.
Ahora, a partir de ahora, cada cambio que le hagamos a los objetos va a poderse ejecutar con una migración y automáticamente impactar en la base de datos. Les pido por favor que se interioricen, trabajen y lean un poco más sobre justamente migraciones. Pueden tener acá en el apartado justamente de migraciones, si no me equivoco. También pueden hacer database first, ¿sí? En algunos casos, bien, para traerse toda la base de datos al modelo de datos, hacer la inversa, es decir, a partir de esa base de datos me va a traer justamente lo que hicimos acá, esta configuración, estos objetos, ¿sí? Me va a generar todo lo que yo necesite. Bien, bueno, pero ahora vayamos a lo interesante. Bueno, hagamos cosas. ¿Cómo podemos hacer cosas? Primero lo que yo voy a hacer es, vamos a hacer el patrón CQRS, ya que estamos acá. Vamos a agarrar y decir, bueno, vamos a crear nuestra carpeta de queries y nuestra carpetita de commands, ¿sí? A ver, yo propongo CQRS porque nada, es mucho más simple alguna de las cosas y nos permite dividir en tecnología la base de datos. Es un buen patrón arquitectónico como para utilizar, ¿sí? ¿Es necesario? No es necesario. ¿Sí? Así que lo que voy a agregar, primero le voy a agregar por ejemplo, en command le voy a poner que va a ser de students command, ¿sí? Y voy a agregar acá, por ejemplo, public. Primero voy a agregar, por ejemplo, lo que sería un insert. Pero antes de agregar un insert, yo lo que voy a necesitar es que me inyecten el contexto. Entonces voy a poner private read only appdbcontext. Como le puse appdbcontext o appcontext, ¿no? Appcontext y le voy a poner guión bajo context, ¿sí? Le voy a pedir que me inyecten el contexto. Bien, y le voy a decir, bueno, inyectar el contexto. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Voy a generar el constructor de este objeto. Generar el constructor, me lo genera. Y que voy a agarrar, voy a hacer un insert, public insert. Vamos a poner void acá. Vamos a hacer task. Vamos a empezar a trabajar con el sincronismo porque voy a ir a la base de datos y bueno, quiero que sea sincrónico. Vamos a poner insert student, vamos a ponerle para que sea un poco más entretenido, students, ¿sí? Y que voy a recibir un student. A ver si me lo trae. Lo escribí mal, perdón. Student le puse. Voy a ponerle student. Voy a insertar un estudiante. Bien, entonces para insertar un estudiante simplemente le digo al contexto, context.add, ¿sí? Agrega este estudiante, ¿sí? Listo. Y para que lo guarde le voy a poner context.savechange async. ¿Por qué async? Y porque me permite trabajar en paralelo, ¿sí? Para esto les pido que se interioricen un poco más los async await, las tasks, ¿sí? Y fíjense cómo ahora ya funciona todo ok. Bien, entonces esto que está acá, ¿yo cómo lo voy a trabajar? Y lo tengo que trabajar en la interfaz, me guste o no me guste, ¿sí? ¿Por qué? Porque no trabajamos con objetos concretos. Es decir, si yo quiero llamar a este command, no lo voy a llamar directamente, sino que voy a llamar a la interfaz. ¿La interfaz dónde va a estar? Ya que lo voy a trabajar desde application, ¿sí? La tengo que implementar en application, ¿sí? Esto me da justamente la libertad de que el día que yo necesite cambiar una capa superior, ¿sí? Si tiene implementado student command, lo puedo hacer, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es generar una clase, voy a hacer el tipo de interfaz y voy a poner justamente este nombre. Bien, y va a tener este método. Vamos a ponerle public, ni public, ¿sí? Vamos a poner public. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces, para hacer un insert, yo tendría que llamar a esta interfaz desde application, ¿sí? Así que lo que voy a hacer acá es, vamos a hacer un service general, para no tener tanto, acostumbramos siempre es a tener un service por cada caso de uso que nosotros tengamos, pero
para mejorar un poco, vamos a poner student service, ¿sí? Donde vamos a tener toda la lógica de negocio que tengamos. Esto es para evitar las múltiples inyecciones de dependencia que vamos a tener. Por cada una de las cosas, nuestro controller va a tener que inyectar ese servicio. Entonces, no se usa así, sino que se usan librerías para que te manejen toda la lista de servicios. Bueno, nosotros vamos a trabajar con uno solo y ya está. Student Service, ¿sí? Y le voy a poner que sea público. Y vamos a hacer una interfaz nueva, ¿sí? Así ya queda todo bien prolijo de student. Vamos a poner que sea una interfaz, así ya student y student service. Bien, es público. Y acá vamos a tener los métodos de ABM que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer que devuelva un student. Cuando genere un student, le voy a pedir que sea un student, ¿sí? Y le voy a poner crear student. Ahora voy a ver que le devuelvo, ¿sí? Update, vamos a ponerle update student. Y esto seguramente reciba un int student ID. Y bueno, ahora vemos qué le podemos dar. Qué contenido, qué es lo que estamos esperando, ¿sí? Pero vayamos a implementar esto en service. O es más, hagamos un get all students. Vamos a decir que vamos a ver la lista de students, que va a ser un get all. Y vamos a decir que vamos a devolver un student cuando vamos a hacer un get by ID, es decir, obtener el valor de un estudiante por ID. Básicamente vamos a decir que vamos a hacer estos métodos, y todo esto va a ser asincrónico. Vamos a tratar de trabajar siempre con asincronismo, ¿sí? Task async, task async, task students, y vamos a decir que esto sea un delete, ¿sí? Un delete student. Esto va a ser una task. Esto va a ser otra task. Y ahí está, ¿sí? Bien. Bueno, ya tenemos nuestra interfaz. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, como hacemos siempre, inyectarla, ¿de acuerdo? Si no lo tenemos inyectado, va a romper por todos lados, ¿sí? Entonces vamos a hacer builder.service.add scoped, vamos a ponerle, ¿sí? Vamos a usar otra, y le vamos a decir que vamos a inyectar el student service, ¿sí? Me lo va a importar, y esto me va a decir, che, mirá que este no es todavía un coso. Bueno, vamos a implementarlo, ¿sí? Y bueno, espérenme que acá me chilla porque vamos a implementar la interfaz. Implementar la interfaz, y ahí tengo todos los métodos implementados por ahora. Esto ya no me molesta más, y vamos a agregarle al controller ahora. En vez de hacer el get all, ya no me sirve. Vamos a pedir que me inyecte esta interfaz, ¿sí? Y fíjense cómo no me rompió acá, básicamente porque me devuelve un student, ¿sí? Pero acá sí le voy a poner que sea, porque capaz que ahora vamos a ver, vamos a ver si este método podría llegar a ser asincrónico, pero vamos a ponerle await en así. Bien, listo. No rompió nada, ya tengo todo armado. Pero fíjense, bueno, tengo este servicio, ¿sí? Yo llamo al get all, que llama acá, y vamos a ver dónde está la implementación. Fíjense, está acá. ¿Qué va a hacer el get all? ¿Sí? Vayamos primero con el create. Vamos con el create, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para crear? Necesitamos que se me inyecte el comando, ¿sí? A ver si esto me importó. El command, ¿sí? Que va a tener este método. Ya lo tiene. Y va a tener el remove. Vamos a hacer así el remove.
task remove student y le voy a decir que sea un estudiante. Pues más, vamos a hacer un poco más compleja la cosa, así no nos aburrimos. Vamos a ponerle int student ID, ¿sí? Si no nos aburrimos de borrar un estudiante. Implementar la interfaz, ¿sí? Bueno, ahora vemos cómo hacemos esto. Y también, bueno, me falta crear, ahora vamos a crear la query, ¿sí? Así ya tenemos todo. Student command, vamos a hacerle student query. Va a ser pública. Vamos a implementar una interfaz que se llama iStudentQuery. Ahora la vamos a crear. ¿Sí? Vamos acá, vamos a crear esta clase. ¿Sí? Ahora ya estamos, fíjense cómo va creciendo nuestro código. Pero bueno, es porque justamente estamos implementando varios patrones y tenemos un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué va a hacer la query? Va a buscar, así que vamos acá, vamos a tener el list de students, ¿sí? La lista de estudiantes para hacer lo que sería el get list students, ¿sí? Vamos a traerme todos los estudiantes y para buscar por ID vamos a poner iStudent que vaya devuelto un estudiante. Y le vamos a poner que sea el estudiante que reciba un int, ¿sí? Para el student ID. Acá, ¿no? Le vamos a poner acá que sea get student, ¿sí? Dame el estudiante. Bien, entonces esta la vamos a implementar acá. Y me va a decir, bueno, implementate la interfaz. Generate los métodos. Bien. Bien. Bueno, paso siguiente a esto, vamos a inyectar, así ya nos queda todo configurado. Vengo acá, voy acá dos veces abajo y voy inyectando el coso. Perdón si no se llega a ver, pero estoy inyectando la query, ¿sí? Y vamos a inyectar el command, ¿sí? Que el command se llama así. Perdón si fui muy rápido, pero bueno, si no perdemos mucho tiempo en pura configuración. Bien, entonces inyecté la interfaz. Cuando me pidas una interfaz de query, te voy a dar este objeto. Y cuando me pides una interfaz de command, te voy a dar este objeto, ¿sí? ¿Y quién va a usar esto? Y el service. El service este. Por eso es cuando yo le decía, cuando tengamos objetos complejos de crear, los tenemos que crear todo completamente siempre de cero. Entonces, el primero lo que vamos a pedir es una query, un command y una query, ¿sí? Vamos a pedir esto, vamos a ponerle command a este, command, y vamos a ponerle a este query, bajo query. Bien, voy a crear un constructor para estos dos. Acciones rápidas, generar constructor. Y ahí bueno, a ver, no me los tomó los dos. A ver si me lo puede. Ahí está, ahora sí. Me genera el constructor para que se inyecte y ya puedo trabajar tranquilo. Bien, entonces, para crear un estudiante, ¿sí? Bueno, a ver, primero necesitaría recibir algo, ¿sí? Ahora vamos a cambiar la interfaz. Necesitaría recibir algo. ¿Qué es lo que necesito recibir? Y decime a ver qué tiene el estudiante. Tiene nombre. Bueno, entonces, como tiene solamente nombre, yo lo podía crear solamente con el nombre. Pero ¿qué pasa si yo necesito agregarle una dirección? ¿Sí? Recuerden que tenemos 1 a 1. Bien, entonces necesito una dirección. La dirección es todo esto, ¿sí? Pero fíjense que yo nuevamente necesito dirección, ciudad, estado, country, ¿sí? Este y este no lo necesito. Entonces, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar un objeto de tipo DTO, ¿sí? Lo que se conoce como Data Transfer Object. Tiene diferentes nombres. A ver, la idea es generar una estructura tal que tenga ese contenido como para transferir información entre un objeto a otro, ¿sí? Entonces yo lo que le voy a pedir es que me genere eso, justamente con esas propiedades.
Así que eso lo podemos generar acá, donde vamos a poner models, si quieren. Y le vamos a crear una clase que sea, vamos a ponerle create student request. Y ahora van a entender por qué el request, ¿sí? Vamos a ponerle que sea una clase pública. Y esto quizás está mal hecho en dominio. También tendría que estar acá, ¿sí? En application. Pero bueno, déjenme quedarme con esta, si no, no tardamos mucho. Pero debería estar en application, porque no corresponde al dominio que sea un request. ¿Y por qué digo que sea un request? Y porque lo voy a recibir desde una petición del servidor, ¿no? Entonces ahí estoy justamente tratando de hacer eso. Entonces, lo que primero que voy a hacer es, vamos a ponerle esta propiedad, ¿sí? Porque quiero que reciba el nombre, y le vamos a poner student de prefijo, student, vamos con address, voy a copiarme esto, no todo, solamente esto, y le voy a poner address, address city, bueno, student name, bueno, que quede así, ¿sí? Este va a ser mi objeto que voy a esperar en una creación de un estudiante, ¿sí? Que me pasen el nombre y la dirección donde vive. Bien, entonces yo le voy a decir al service justamente que para crear un usuario reciba un request, ¿sí? De este estilo. Le voy a poner request. De vuelta, está mal que sea un request y que esté modelado, porque lo estoy sesgando a que sea solamente utilizado por el controlador. Pero bueno, es lo que necesito ahora, y para el ejemplo sirve. ¿Y dónde va a venir esto? Y va a venir del controlador. Vamos a crear un método post, ¿sí? Para crear http, no hit, sino con post. Y vamos a poner public. Vamos de vuelta, ahí vamos a poner create student como método, y le voy a pedir que reciba por parámetro, o sea que la API reciba en el contenido de ese post, que reciba este objeto. Y le voy a decir al service, vamos a copiar y pegar esto, ya que está. En vez de justamente esto, le voy a poner create student, y le voy a pasar lo que me llega de la petición, ¿sí? Entonces esto me va a saber crear y me va a devolver un estudiante, ¿sí? Y yo voy a devolver ese estudiante. Bien, buenísimo, hasta acá. Vamos a implementar este método. Ir a la implementación, no tenemos implementación porque me debe estar rompiendo acá. Y acá necesitamos recibir, perdón, esto. Así, le vamos a poner request. Ahí está, ahora me va a dejar de chillar esto. Si esto importo. Ahí está. Vamos 1 hora y media de código. Ya casi terminamos. Importé esto y ahora lo tengo que crear, ¿sí? Pero ¿cómo lo creo? Y yo puedo llamar al command, ¿sí? Command.insertStudent, ¿sí? Y me pide un estudiante, pero yo no tengo un estudiante, si se fijan. Yo tengo un create student. Bueno, entonces voy a tener que mapearlo. Pueden utilizar diferentes librerías para mapear. Yo por ahora lo que voy a hacer es manual. Mapear significa transformar un objeto a otro, ¿sí? Hay muchas librerías, incluso Net tiene una forma para autocasteo, ¿sí? Nada, lo pueden utilizar o no. Voy a tener que pasarle el name, ¿sí? Que va a ser el request.studentName. Y acá lo que voy a hacer es voy a crear una dirección, ¿sí? Entonces en address, si se fijan, address ¿qué es? Address es este objeto, ¿sí? Entonces le voy a hacer un new, ahí voy a hacer la relación de student address con justamente todo. Entonces address. Y vamos a ir completando a ver si me lo toma el IntelliJ. Ahí va. El country. Ahí va. Vamos con el IntelliJ a pleno. A ver si me lo va tomando. Ahí va. Y ya está. No hay más propiedades, ¿no? Dirección, chequeemos. Dirección, city, estado, country. Esto se autogenera. En realidad esta es la relación, y este es el ID que se autogenera. Por lo tanto no la tendríamos que cargar, sino que Entity Framework se encargará de hacer la relación, ¿sí? Y todo lo que tengamos que hacer. Entonces, student, ¿sí? Y acá me dice, che, pero espera, vos tenés que devolver esto, ¿sí?
primero que esto es un método, fíjense, asincrónico, por lo tanto lo vamos a esperar, porque si no voy a devolver antes que termine. Entonces lo voy a poner await, voy a esperar que se construya y voy a hacer un return de student. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo hasta acá. Bien, vamos a probar. Hagamos la prueba. ¿Sí? Voy a correr esto y vamos a ver si me inserta en mi base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo de insertar, vamos a hacer el ejemplo de traerme uno por ID y hasta ahí, porque si no esto va a ser eterno. Pero por lo menos ya entiendo que, espero que se haya entendido cómo vamos a ir intercambiando entre las diferentes capas la información. Fíjense que ya tengo el método post acá construido y decido definir acá que se va a llamar Diego. La dirección es calle 1, la ciudad es La Plata, el estado va a ser Buenos Aires, obviamente, y el country va a ser Argentina. Bien, y lo voy a crear. A ver si esto puede llegar a tardar, puede llegar a romper, obviamente. Rompió. A ver por qué rompió. Dice: es posible que una referencia cíclica fue detectada. Esto puede ser porque el ciclo es un objeto de la profundidad del largo. Ok. Bueno. A ver, ¿por qué rompió esto? Porque el student, de vuelta pasó, el student tiene un address, el address tiene un student y así sucesivamente. O tiene cursos, entonces algo ocurrió ahí. Pero a ver, veamos si en definitiva se impactó nuestra información o qué es lo que ocurrió. Sí, fíjense que apareció en la base de datos. Lo que ocurrió fue que se rompió cuando devolvimos ese objeto student, ¿sí? Pero acá insertó Diego, ¿sí? Y si vamos a addresses, a ver, damos un F5 acá. Fíjense que ahí llegó justamente eso. Y me hizo la relación, ¿se dan cuenta? ¿Ven? O sea, al dato llegó a la base de datos. ¿Qué se rompió? Que yo devolví la entidad. Y ahí está el problema. Ahí está el quilombo. Entonces yo lo que voy a hacer es agregar una carpetita acá, si quieren, de response. Y voy a agregar create, nueva clase, create student response. Bien. ¿Y esto qué va a tener? Y va a tener justamente casi la misma estructura que student, ¿sí? Así que vamos con esto. Pero al no ser la entidad, ¿sí? No tengo la referencia cíclica que les decía. ¿Sí? Vamos a poner public. Y student address. No, fíjense que esto es otro objeto, así que voy a agregar acá adentro algo que se llama como algo model object o algo así. Public create response student address response, ¿sí? Public class. Y va a tener el mismo contenido que esto. Y esto va a ser public data address. Bien. Bueno, ahora ¿qué nos queda? Bueno, decir que la interfaz va a devolver esto primero, ¿sí? Ya no voy a devolver un student, sino que voy a devolver un response de student. Perdón, que me quedó acá todo copiado, ¿sí? Devolví esto ahora. Y en el service acá tengo que implementarlo. No. A ver si esto lo toma. Ahí está. Using. Y en vez de return, fíjense acá ya me chilla. Voy a hacer un new esto. Y voy a mapear de vuelta a mano. Va a ser igual a student. Punto. No, en realidad es un new. Primero se mapeó el address por tema alfabéticamente, por eso me tomo primero el address. Pero el address era un objeto complejo, así que lo que voy a hacer es student
Repito, esto se puede hacer con un mapeador, sí, hay librerías para eso, pero bueno, vamos a hacerlo a mano, así lo vamos llevando al trote y vamos entendiendo qué va pasando. ¿Qué más necesitamos? City, vamos a ponerle city. ¿Qué me falta? Country y country, y me falta uno que es start. Me faltan dos. A ver si la IntelliJ ya se dio cuenta. Ahí ya se dio cuenta la IntelliJ. Ahí está. Bueno, listo. Mapeé uno. ¿Qué más necesito mapear? Y tengo acá, perdón, me falta la coma acá. Tengo acá el nombre que va a ser igual, a ver si me lo entiende. Ahí va. No, request no. Este es student. Igual es el mismo valor, entendemos todo, pero bueno. Y student ID va a ser igual a ver si lo encuentra, student ID. Bien, mapeé a mano, pero mapeé justamente la respuesta de este lo que yo quiero que devuelva, ¿sí? Esto puede estar acá, está bien que está acá y es debatible, ¿sí? Es debatible. Pero si estoy diciendo que recibo un request, entonces el response es debatible también que esté acá. Podría estar en el controller tranquilamente, sí, pero tratemos de evitar de tener lógica en el controller. Por ahí lógica presentacional nomás, y nada más, ¿sí? Pero vayamos de vuelta y vamos a ver. Pero bueno, sabemos que funciona porque cambia el inserto, ¿sí? Vamos de vuelta a utilizar esto. Este no es. Tenemos que me abra el browser. Ahí va. Abrió. Students. Vamos a intentar. Voy a crear todo así por defecto para que tenga el ejemplo más rápido. Se ejecuta y va a fallar de vuelta. O no falló. Por suerte no falló. Fíjense que me devuelve 200. Que está mal porque es una creación. Pero ahí me devolvió toda la información. ¿Cuál es el ID del estudiante? Fíjense que acá está la relación. ¿Sí? Y bueno. Buenísimo, con eso lo que vamos a intentar ahora es, che, yo necesito un post, ¿no? No me puede devolver 200, ¿sí? Entonces eso se puede configurar dentro de la respuesta del controller. El controller acá, ¿sí? Puede recibir un status code, ¿sí? Esto va a ser igual a 201. Porque yo quiero que sea un 201, ¿sí? Que es justamente el status que corresponde. Bien, vayamos a lo último. Sí, vamos a generar un get by ID, pero un get by ID, ¿sí? Efectivamente. Que le voy a pedir que reciba, por ejemplo, un ID que va a ser un entero, ¿sí? ¿Y cómo le digo eso? Bueno, vamos acá y le digo que a esta URL que es de base lo voy a extender un poco más y le voy a decir que reciba un ID, ¿sí? Este nombre que yo le pongo acá a la variable, fíjense, entre llaves, tiene que corresponderse a la variable que está acá adentro, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner service.get by ID, ¿sí? Que habíamos implementado, y le voy a pasar ese ID. Y este que me va a devolver de vuelta, que me devolvía un student. Así que lo que vamos a hacer es que me devuelva justamente el mismo response que estaba acá arriba, ¿sí? Este response así vemos a ver si no rompe, pero creo que sí va a romper. Vamos a ver si devuelve esto. Vamos al service, a nuestro service. Bueno, este es el create. Vamos a implementar el get by ID acá. Entonces, para hacer la búsqueda de get by ID, yo le voy a llamar básicamente a query, ¿sí? Y le voy a decir que me dé un estudiante, ¿sí? Get student, y le voy a pasar el ID. Esto es una operación que va a ser, a ver, creo que va a ser es sincrónica, va a estar sincrónica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a la implementación. ¿Cómo lo hacemos? De vuelta, acá vamos a tener que necesitar que nos inyecten el contexto para hacer las queries, ¿no? El contexto es todo lo que tengamos en la base de datos, así que me voy a copiar esto, me voy a ir acá, lo voy a pegar, voy a cambiar acá, acá, y tenemos acá esto. Bien. Entonces, en getStudent, que es el que vamos a implementar, ¿sí? Lo que voy a decirle al contexto es, bueno, context.students, ¿sí? Que es la lista que tenemos. Vamos a poner, vamos a hacer un first
or default. Esto por eso es sincrónico, parece. Dame el primero, le voy a decir, dame el primero de los estudiantes que tengan como ID, como student ID, que sean igual a student ID. Bien, perfecto. Ahora, este sería como un select where, ¿sí? Y dame el primero, ¿sí? Porque tenemos una lista. Podría ser una lista, pero yo le voy a decir que me tome solamente el primero. Y a esto le voy a poner include. A ver, include. Esto como se hacía. Punto include. No, pues este ya es es la personita. Acá, punto include. A ver si me toma esto. ¿O qué necesitamos para el include? El include, sepan que es para incluir, hacer un join entre las tablas, ¿sí? Pues si no me va a traer un solo objeto. A ver, el include me dice, ¿cómo es que se hacía esto? Vamos a hacer s punto address. Bien, ahí lo que hice fue al objeto. Esto, por favor, no se queden con solo esto, ¿sí? Vayan y lean y aprendan cómo hacer queries en Entity Framework. Pero lo que hice fue a la lista de todos los estudiantes más la lista de todos los address, ¿sí? Que están relacionados. Bien. Dame el primer estudiante que corresponda con este ID, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Sinceramente no lo sé. Pero acá voy a poner bar students, ¿sí? Y voy a poner un return student. Más allá de estar con ese. Bien, bueno, buenísimo. ¿Qué me dice acá? Me chilla, me dice, esto podría llegar a ser null. Sí, bueno, si es null, es null. Después no vimos nada de eso, pero deberíamos validar un par de cosas. Bien, bueno, esto me va a dar esto. Así que yo lo que tengo que hacer, tengo que ir al service, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, bueno, esto me devuelve un estudiante, ¿verdad? Entonces voy a poner var student, dame el estudiante, y yo lo que voy a decir acá es que voy a devolver un create student response. El nombre está mal, sí, el nombre está completamente mal porque dice create, pero bueno, me sirve la misma estructura. Vamos a tratar de devolver la misma estructura y capaz que le cambie el nombre. Vamos a ponerle student response, ¿sí? Así ya no nos confundimos con eso. Student, lo que voy a hacer voy a hacer el mismo mapeo, ¿sí? Así reutilizo bastante código. Student, bien, acá me chilla. ¿Por qué me chilla? Porque yo dije que era sincrónico esto. Entonces, como no sé nada sincrónico, bueno, me dice, che, no está tan feliz. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer task.FromResult, ¿sí? Y que se convierta en un método asincrónico, ¿no? Como para trabajar un poco asincrónico. ¿Es necesario? No, pero a nivel de código sí es importante empezar a trabajar con asincronismo para que el código sea un poco más en paralelo y no tengamos problemas, ¿sí? Así que voy a cambiar la interfaz acá, ¿sí? Con lo que era la última definición, y vamos a ver qué pasa. Y esto va a ser lo último, pues ya me cansé. Ya son casi 2 horas. No sé si alguien va a ver esto, pero bueno, espero los que vieron el video hasta acá, a ver, mándenme un mensaje por privado en el hack y me pongan, profe, escriban Sarasa, mándenme Sarasa, así vamos a hacer un test de cuántos ven esto. Fíjense, me generó el endpoint, ¿sí? Lo que voy a hacer, voy a debuguear así, porque es la primera vez, fui bastante rápido, así que vayamos por partes. Acá voy a poner un breakpoint acá y voy a entrar, ¿sí? Fíjense,
Entré, me llegó acá el parámetro 1, ¿sí? Que es justamente el que puse acá, que es el Swagger, pero en realidad esto es una URL nueva, ¿sí? Puedo apretar F11 y voy a entrar acá, voy a ir acá, vamos a entrar acá a ver qué hace. Puede romperse 100% porque no lo estoy probando antes. Me fue a buscar, me trajo a todos los estudiantes, me encontró un estudiante y me dice, che, el estudiante es Diego, ¿sí? Y fíjense que me cargó acá la información de la otra tabla, ¿sí? Si yo no le hubiese puesto el include, no me va a traer la información de la otra tabla, me va a traer el objeto solamente acá, el primer nivel, ¿sí? Fíjense que acá Student Course, que es la lista de todos los cursos, me trajo nulo, porque en realidad yo no lo pedí, pero si lo pongo como un include, me lo va a traer, me lo va a joinear, ¿sí? Entonces acá ya devolvemos esto, volvemos acá, me va a hacer esto y esto va a romper. Mentira, sí, rompió. Rompió, a ver, vamos de vuelta. Se cortó la red, ahí está. Se cortó la red, de tanto de vaguear se corta la red. Bueno, fíjense, me devolvió el objeto que yo quería con toda la información que yo quería, ¿sí? Que es exactamente igual al post. Nada, vimos un montón de cosas. Cómo pasar objetos, cómo hacer un post pasándoles objetos, cómo pasar parámetros por URL, el Swagger. Esto, sépanlo, que pueden agarrar el Postman. Yo les recomiendo mucho que utilicen Postman para todas estas cosas, no el Swagger, porque fíjense todo el tiempo que yo pierdo en que se cargue la página. Pueden hacer import, ¿sí? Acá, van a link, agarran su Swagger, ¿sí? Ven acá, esta línea, hacen clic acá, no les cuesta nada, copian esto, vienen acá, ponen continúe, ¿sí? Import, y mágicamente, automágicamente, no pasa nada, se rompió. ¿Qué hizo? No, acá fíjense que me quedó acá demo ps, que así se llama el proyecto, y me trajo todas las APIs que yo ya tenía. De una manera simple ya tengo justamente toda la gracias a que tengo documentación ya puedo incluso tener, si se fijan, el body que espero, ¿sí? Configurado los parámetros de la URL. Nada, les recomiendo mucho que utilicen esta herramienta de Postman antes que el Swagger para hacer los desarrollos, porque les da mucha más visibilidad, mucho más manejo de esas cosas. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Espero que le haya servido, espero que le haya gustado. Aquellos que llegaron hasta el final, y créanme por privado, escriban Sarasa en el grupo de Slack para que yo tenga una métrica. Pero bueno, espero que les haya gustado, es bastante complejo. Avanzamos casi todos los partes, hicimos todo lo que necesitamos hacer. Y nada, queda mucha investigación de su parte, quedan muchas cosas para hacer, pero bueno, entiendo que espero que les haya servido, ¿sí? Así que yo me despido, nos vemos la próxima clase.